Hemos estado la semana pasada hablando sobre Proverbios capítulo número 3. Hoy vamos a mirar la segunda parte y vamos a terminar la semana que viene. Como yo tengo mis textos anotados, los transcribí aquí en estas hojas con una letra un poco más grande, entonces se me simplifica a mí por ahí en la lectura. Pero la verdad central que compartíamos la semana pasada es que Dios quiere que todos nosotros tengamos vidas plenas y vidas felices. Eso es lo que Dios quiere. Y en su palabra, en la persona de Dios, está esa vida plena y esa vida feliz. Si Dios quiere que tengamos vida plena, ¿dicen un buen amén? Una vida feliz. ¿Cuándo? Siempre, hasta que dure nuestra vida. No por un tiempo, sino siempre. Y ustedes, créanme, que recién están comenzando. Porque algunos de ustedes hace poco que se han casado, son los que están un poco más avanzados, sin importar la edad. Algunos de ustedes están de novios, son los que vienen un poquito más detrás. Otros están ahí esperando tranquilamente. Que ya vendrá seguramente. Dios tiene todo planificado para tu vida y el plan de Dios es perfecto. No hace falta que lo aceleres, no hace falta que lo desaceleres, no hace falta que pongas de tu propia opinión, de tu propio criterio. Lo único que hace falta es que uno busque al Señor y se dé cuenta que en Él está la vida plena. Si no te llena el Señor Jesús, no te va a llenar el novio ni la novia, no te va a llenar el matrimonio, no te va a llenar un hijo, 10 hijos, 50 hijos. Si no te llena el Señor, que es la felicidad, nada te va a llenar. El Señor es la felicidad. Así que el que tiene al Señor también tendrá la felicidad. Pero no un rato, sino para siempre. Y después en la eternidad también estaremos con el Señor. Y la semana pasada estuve compartiéndoles a ustedes sobre algunas instrucciones que Dios nos da en su palabra para poder alcanzar esa vida de plenitud, esa vida de felicidad. Y mencioné 3 cosas que van a estar aquí en la pantalla para que ustedes puedan, los que estamos acá congregados, puedan retenerlas. Y los que están en su casa, pienso que también las van a estar mirando allí en la pantalla. Lo primero que miramos la semana pasada, solo a modo de una muy leve y superficial revisión de lo que vimos, que debemos ser constantes en el camino de nuestro compromiso con Dios, porque ese es el camino de la felicidad. Lo paso en menos palabras. Tenemos que ser constantes en el camino del Señor. El que quiere ser feliz tiene que tomar la decisión de ser constante en su compromiso. No es que me comprometo, me descomprometo, me descomprometo, me hago una fuerza, uno solo con el Señor, no rompo con el Señor. Cuando uno rompe con la iglesia, rompe con el Señor también, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que no existe tal cosa como que yo me lleve bien con Dios y me lleve mal con la iglesia. Eso es una mentira del diablo, donde muchos han caído y piensan que pueden llevarse mal con algunos hermanos de la iglesia y bien con el Señor. Eso es imposible. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, la iglesia, que es lo que es de Cristo, es el cuerpo. ¿Cómo se lleva uno mal con el cuerpo y bien con la cabeza? ¿Cómo se puede lograr eso? ¿No forma parte del mismo cuerpo? Entonces, si ustedes entendieron, si los que están escuchando desde sus casas entienden, yo tengo que llevarme bien con Dios. Y si mientras mejor me lleve con Dios, mejor me llevo con la iglesia. Entonces, no rompamos nuestro compromiso de fidelidad con Dios nunca. Seamos constantes en nuestro compromiso, aunque a veces las cosas sean difíciles. Segundo, y puse ejemplos de eso, debemos vivir en obediencia a Dios. Ese es el camino de la seguridad. Si queremos tener vida plena, seguridad en eso, tenemos que ser obedientes. Si queremos ver las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida, tenemos que ser obedientes. La palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo escuché ese texto bíblico, creo, la primera vez de la boca de mi papá.
Él creía y confesaba esa palabra, que si él era justo, Dios lo iba a cubrir a él, iba a bendecir a su descendencia. Bueno, tengo que decir, como descendencia de mi papá, del pastor Don Coro, que Dios fue fiel. Y miro a mis hijos y veo que Dios sigue siendo fiel. Y voy a ver luego a mis nietos, bueno, ya tengo una, pero cuando crezca, y voy a seguir viendo que Dios es fiel. Dios es fiel con la persona que le cree a él y es obediente. Y con su descendencia también. Así que si ustedes quieren tener días buenos, porque ustedes no miren solo por su adolescencia o por su juventud, miren por los años que vendrán cuando ustedes sean personas mayores, personas adultas, personas ancianas, y van a ver en aquella parte de la vida que sus hijos y sus nietos son bendecidos por el Señor. Yo estoy viendo eso en la etapa de vida que estoy y veo que la palabra de Dios se cumple. Siempre se cumple. En tercer lugar, debemos conservar el temor de Dios. Ustedes lo tienen ahí arriba. Ese es el camino de la santidad y la salvación. Tenemos que conservar el temor de Dios que nos lleva a la santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando se pierde el temor al Señor, se pierde la santidad. Cuando se pierde la santidad, se pierde la salvación. Entonces tenemos que ser temerosos de Dios, considerar a Dios en primer lugar antes que a mis propias ideas, antes que mis propias necesidades, antes que mi propio carácter, antes que la gente más querida que yo tenga al lado, primero Dios. Amén. Muy bien, vamos a la clase de hoy, al tema de hoy. Estamos hablando de instrucciones para una vida plena y abundante. Este es el capítulo 3 y es la segunda parte. Y entonces nos encontramos con el primer punto que nos enseña que debemos servir con nuestros bienes a Dios, Tenemos que servir a Dios con nuestros bienes materiales porque ese es el camino de la prosperidad. Quiero preguntarles, ¿cuántos se imaginan más adelante siendo personas ya mayores, personas adultas, viviendo en la miseria? ¿Cuántos se imaginan viviendo en la miseria? Y les dice, qué bueno ese plan. Viviendo en la miseria, no teniendo para comer, no teniendo para pagar el alquiler. ¿Cuántos se imaginan viviendo en prosperidad? En prosperidad y que no les falte nada. ¿A cuántos les gustaría eso? ¿Se imaginan viviendo ahí? Bajen la mano. ¿Y qué están haciendo para eso? ¿Qué hacen para que llegue ese día? Se levantan temprano, arreglan la cama, limpian la casa, son solícitos con las tareas que hay en la casa, estudian bien, sacan buenas notas. Cuando ven una posibilidad de trabajo, van y buscan esa posibilidad de trabajo. O si el trabajo aparece para el este, yo me voy para el oeste. O si aparece para el norte, yo me voy para el sur. Obviamente que tiene que haber una preparación para la prosperidad. Pero, dejando eso de lado, aunque el consejo que estoy dando es bueno, aquí la palabra de Dios nos dice, capítulo 3, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. Acá dice, serán llenos tus graneros. ¿Cuántos tienen graneros en la casa? Tienen un granero, o sea, donde guardan granos. Tenemos a veces un granero. Yo tenía, por ejemplo, la cara mía, cuando era adolescente tenía un granero. Me salía ahí como un tercer ojo, ahí o más arriba, el que sale por acá, el que sale acá, en la espalda un montón. Salían por todos lados, el granero. Pero no me refiero a eso. Un granero, donde uno guarda la cosecha de granos. No tenemos, nadie tiene granero. ¿Nadie tiene granero? Estamos perdidos entonces. Lagares, ¿cuántos tienen lagares? Ese es el lugar donde se pisaba y se guardaba la uva, un lagar. No, tampoco no tenemos. Bueno, pero sí tenemos un lugar donde guardamos los ahorros. ¿Cuántos tienen ese lugar? No levanten la mano por la duda que algunos, si levanta la mano el hermano o la hermana dice, se lo voy a buscar. Claro, mientras no sean las zapatillas de onda esa que tiene donde seguro que la plata ya se echó a perder ahí. O tienen que estar los próceres o los animales, tienen que estar así. Pero tenemos por ahí un lugar donde vamos guardando algunos
no todos, una caja de ahorro, una tarjeta de crédito, un plazo fijo, dólares, estas monedas nuevas, que no importa, estas monedas nuevas que están saliendo, que no nos interesa ahora, pero tenemos, y si trabajamos, guardamos o gastamos en alguna cosa, pero por ahí generalmente o nos dan nuestros padres a los que no trabajan, entonces por ahí hay un lugar. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios es que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, ya sea que nos los den o que nosotros los generemos porque los ganamos trabajando. Tenemos que honrar a Dios. Yo quiero que pongas esto en tu corazón, porque yo no quiero que a la vuelta de la vida, cuando yo tenga 70 y ustedes tengan 14 años más y varios de ustedes ya estén casados y algunos tengan hijos, no tengan plata ni siquiera para poder desenvolverse en la vida. Yo no quisiera verte así. Yo quisiera verte prosperado. Quisiera verte bendecido. Que venís a la casa del Señor contento después de haber trabajado, cansado, probablemente cansado, porque hay trabajos que cansan muchos más que otros, cansados, pero en la casa de Dios para agradecer al Señor, porque aprendiste este principio: honrar a Dios con tus bienes. Honrar a Dios con tus bienes. ¿De qué está hablando? Y le voy a llevar a Dios esas zapatillas viejas que tengo, que ya se rompieron, que ya se me ve la planta del pie y ya se pueden ver las huellas dactilares, se las voy a llevar para los pobres. No, con tus bienes, no con tus no bienes. Esos son con tus cosas desgastadas, las cosas que consideras de valor. El texto bíblico aquí nos enseña que nosotros necesitamos de los bienes. ¿Para qué necesitamos de los bienes? ¿Para qué necesitamos de dinero? ¿Para qué nos hace falta en la vida? ¿Alguien puede tirar alguna idea? ¿Para qué hace falta? Alguien que levante la mano y diga: para esto. Para comprar alimentos. ¿Jonas? Para pagar el alquiler. ¿Para qué más? Para comprar alimentos. ¿Para pagar el alquiler? ¡Ja! Esa tendría que haber sido la primera. Impuestos. Para pagar impuestos. Claro, ¿saben por qué? Porque no se nombra eso. ¿Cuántos llevan una casa adelante? ¿Cuántos tienen que pagar un alquiler y llevan una casa adelante? Solo los casados. Entonces ellos son los conscientes de que hay que pagar impuestos. Y hay que pagar impuestos y hay que pagar servicios. Cuando nosotros somos hijos y especialmente cuando somos chicos, nosotros no sabemos que la leche, el dulce de leche, la manteca, alguien fue al mercado y los compró y los puso ahí. Cuando nosotros somos chicos pensamos que la heladera es como una caja mágica, donde uno abre y ahí está todo lo que uno desea. Y la alacena y abre y hay cereales, y hay de azucarados, y hay de chocolate, y hay con gusto a queso. No, esa no es otra cosa. Y entonces uno dice: uy, qué rico. Y uno piensa que eso, no sé, o lo trajo Papá Noel, o vino, qué sé yo quién, y apareció ahí. No, alguien fue al mercado y lo compró. Uno abre y dice: oh, mirá, sale luz de la heladera. Mirá, le han puesto luz a la heladera. ¿Cómo vino la luz ahí? Oh, tengo luz, prende el tele, prende la computadora. Y claro, para que eso funcione, hay alguien que se está, perdone la expresión, rompiéndose el lomo para juntar el dinero y pagar una boleta de la luz. Qué lindo que está calentito. Che, qué fría que está la casa. Vamos a prender el calefactor. Vamos a prender la estufa, supongamos que sea gas. Y uno hace taca, 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 y prende y enciende. Porque es así, es el encendido electrónico. ¿Qué es taca, taca? El encendido electrónico. Y prendió. Y dice: uy, qué bien, qué lindo, qué calentita la casa. Qué feo afuera, que hace frío, ¿no? Pero qué calentito que está adentro. ¿Cómo llegó el calor ahí adentro? Por cuestiones misteriosas de la naturaleza. Porque adentro no hace frío y afuera sí hace frío. Y uno dice: el invierno está afuera, el invierno no está adentro. Alguien pagó el gas. El Señor Jesús entendía eso y Él tenía que pagar los impuestos. Y nos enseña la palabra de Dios que la gente llevaba dinero para pagar los impuestos. Había mujeres que servían a Jesús y llevaban dinero para que la obra de Dios pudiese desarrollarse. Ayudaban con ese dinero también a los pobres. Lo utilizaban para comprar alimentos para ellos y para otra gente también. Y todos aquellos que tienen una casa o tienen que administrar una casa saben que la falta de los bienes materiales es una gran preocupación. No es una pequeña preocupación, es una gran preocupación que desconcentra a la persona
que está en esa necesidad y que le quita fuerzas inclusive para poder servir al Señor. Porque su cabeza está partida, porque sabe que tiene que pagar y que no le alcanza y a la vez quiere también servir al Señor. Entonces su cabeza se parte. Ahora, Dios da la solución para eso. ¿Cuál es la solución de Dios? Honra a Dios con tus bienes. ¿Y qué va a pasar? Primero, honra a Dios con tus bienes. Eso es en primer lugar, siempre va Dios en tu economía. En tu economía siempre tiene que ir primero Dios. Dios dice que tenemos que darle de los bienes materiales. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿es que Dios necesita realmente de tus bienes materiales? ¿Le hacen falta a Dios? ¿Y por qué los pide? Es por una cuestión de fe. Es por una cuestión de fe, para saber si vas a creerle o no vas a creerle. En el Antiguo Testamento se expresó de esta manera: es para que aprendas a poner a Dios en primer lugar. La expresión era para que aprendas a temer a Dios, para que aprendas a poner a Dios en primer lugar. Porque hay gente que dice, yo le entrego mi corazón a Dios, mi vida le entrego, pero cuando llega la hora de dar ofrenda o de dar el diezmo, chiflan. Ahí no, pero le he entregado mi vida. ¿En serio le entregó la vida? ¿Y los diezmos? No, pero yo le entrego mi vida. ¿Sabe qué lindo que canto? Póngame un coro. Fíjese qué lindo que le voy a cantar. No, pero está hablando acá de los bienes. ¿Cuántos quieren tener seguridad económica en el futuro? Levanten la mano, por favor. Yo les pido por amor a Dios, voy a usar esta expresión, es media chabacana, no sean cabezones, no seamos duros en nuestra cabeza. Tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Si la Biblia dice que hay que poner a Dios en primer lugar en los bienes materiales y que hay que darle primero a Dios, es lo que tenemos que hacer. Entonces lo que hacemos es asegurarnos para el futuro de que nos va a ir bien, porque Dios nos va a proveer ahora y en el futuro. Estás escuchando esta palabra. Y si no haya cabida esta palabra, no te cabe esta palabra, lo que te va a suceder más adelante es que esta palabra no se va a cumplir. Entonces vas a pasar por situaciones por las que no tendrías que pasar, por faltantes que hoy no los ves. Porque hay gente, miren que yo tengo varios años y lo he visto, y dice, no, yo trabajo en el Estado, tengo tal sueldo y lo tengo seguro. Y se burlan como diciendo, esta palabra no es cierta. Y no han querido poner a Dios en primer lugar. Y luego terminan perdiendo el trabajo que era seguro. Se fuma, se pierde. No he visto justo desamparado, pero sí he visto gente injusta desamparada. Dios no quiere desampararte, ni quiere desamparar a los hijos que Dios te dé el día de mañana. Así que si queremos ser prosperados, necesitamos honrar a Dios con los bienes. Y dice el texto, con las primicias. Las primicias es lo primero. Es lo primero. Y ahí hay un texto bíblico de Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, que nos da un ejemplo, y es el profeta Elías. El profeta Elías va a una ciudad que se llama Sarepta de Sidón y se encuentra con una mujer viuda que tenía un hijo. Y dice la palabra de Dios que cuando Elías la ve, la llama y le dice, quiero que me des un vaso de agua. Y ella entonces va a buscárselo. Pero el tema es que hacía 3 años y medio que no llovía, así que había faltante de agua. Y había faltante, si no hay agua, ¿qué más falta? Faltan las cosechas, el ganado se muere. Porque el ganado come de las cosechas, come de los pastos, pero no hay agua. Y dice la Biblia, no solo que no había agua, sino que no había habido en 3 años y medio ni rocío. Así que todas las rocíos acá, no había ni agua ni rocío. Totalmente seco. Ahora, el profeta la llama y le dice, quiero que me traigas una torta cocida al rescoldo. Yo apliqué un día la torta cocida al rescoldo, no tiene nombre, eso es. ¿Cuántos han comido torta al rescoldo? Tiene que haber comido, sí, pocos. ¿Sabés hacerlas? Apréndelas, así nos hace a todos nosotros. ¿Vos sabés hacerlas? ¿Pero las has comido? Qué viva que sos. Yo sé hacerlas, pero vivo muy lejos. Claro, se cocinan
debajo de la brasa y la ceniza, se mete ahí abajo. El horno, por ejemplo, está caliente, el piso está caliente y se cubre con ceniza y con brasa. Se cocina así, lentamente. Y dice, pero eso es una cochinada, está todo lleno de ceniza. Sí, pero después se limpia y eso, qué lengüitas, ni cañoncitos, ni crema pastelera. Torta al rescoldo, es lo que está de moda, lo que se estila ahora. Torta al rescoldo con chupines. Eso pega, les digo, es la moda. Ahora, y le dice, la torta que quiere. Y la mujer le dice, no tengo harina, solo tengo un puñado de harina y tengo un poquito de aceite en la vasija. Y estaba juntando unos leños para ir a hacer un fueguito y hacerme una torta y comérmela con mi hijo y dejarnos morir porque no tenemos más nada. Y el profeta le dice, ajá, muy bien, pero hazme a mí primero. Haz como dijiste, o sea, haz la torta, pero hazme a mí primero. Esperá, te estoy diciendo que me alcanza para hacer una torta, no me alcanza para hacer 2 tortas. No, sí, como quiera, pero hazme a mí primero. Y uno lee ahí y dice, el profeta no tiene piedad. Es un desalmado, es un interesado. ¿Cómo le pide a la pobre mujer viuda que no tenía marido que la ayudara, que tiene un hijo que darle de comer? Le está diciendo, solo tengo para cocinarme una torta y la hago y me muero después de eso porque no tengo más nada para comer. Y él le dice, ajá, pero dame a mí primero. ¿Cómo puede ser? Si la mujer daba el paso de fe y lo hacía, iba a comer por muchos días. Y si la mujer no tenía fe y no lo hacía, iba a comer la torta y se iba a morir. La mujer no sabía quién era Elías, pero dijo, bueno, se lo voy a hacer. Y dice la Biblia que lo hizo así, y le dio primero al profeta. Y milagrosamente alcanzó para que ella hiciera una torta para su hijo. Y después fue a hacer más torta, y resulta que en la tinaja había más harina, y en la vasija había más aceite. Y vinieron las familias y empezaron a comer, la familia de ella, y comieron muchos días, y siguieron comiendo, y siguieron comiendo, y siguieron comiendo, y la harina se iba aumentando todos los días, y el aceite iba aumentando todos los días, y no les faltó. ¿Por qué? Porque se animaron a poner a Dios en primer lugar. Parece que no tiene sentido. Un día, una vez, varias veces, han venido personas a explicarme a mí. Entonces vino uno y me dice, mire, la plata no me alcanza. Yo trabajo, pero la plata no me alcanza. Y escuché que usted está hablando de los diezmos y darle a Dios en primer lugar. Y quiero que me explique esto. Si yo cobro, por ejemplo, vamos a poner números de ahora. Si yo cobro 80,000 pesos y la plata no me alcanza, ¿cómo me va a alcanzar si yo de los 80,000 saco 8,000 de diezmo y 2,000 de ofrenda? Ahora tengo 70,000. Si 80,000 no me alcanzan, explíqueme usted, ¿cómo me van a alcanzar 70,000? Así me dijo, ¿cómo me van a alcanzar 70,000? Y yo le dije, no lo sé, pero Dios hace milagros. Y él me miró y dice, no sé, no lo entiendo. Mire, no se trata de entender, es cuestión de fe. Póngalo en práctica y después hablamos. Y el hombre lo hizo, yo no sabía que lo había hecho. Y el hombre lo hizo, yo no quería ni verlo por la duda de que no le hubiera funcionado. Y lo hizo y me andaba buscando en la iglesia, me andaba buscando, uy Señor de Dios. Y entonces me encontró a la salida. Pastor, necesito hablar con usted. Sí, hermano, mire, ando muy ocupado ahora. Bueno, tal el martes vengo al culto y quiero charlar con usted. Bueno, hermano, bueno, lo espero el martes. Uy. Le dije a mi esposa, anda vos. No, y fuimos. Y me agarró al final. Mírele, me dice, usted me dijo que si yo daba el diezmo, me iba a alcanzar. Y yo le dije a usted que si yo me quedaba con menos plata, no me iba a alcanzar. Y yo dije, habíamos orado con mi esposa, que Dios hiciera un milagro. Y el hombre me dice, ¿sabe qué? No entiendo, pero me ha sobrado. No entiendo. Y me vuelve otra vez a hacer el análisis. Si yo gano 80 y le doy a Dios 10 en total, me quedo con 70. Antes no me alcanzaba y ahora me sobra. No entiendo. Bueno, es así, la fe es así, hermano. Basta. Listo, chao, hermano. Por lado, gloria a Dios. Pero es así. No me va a alcanzar. Bueno, esto es fe. Porque la obediencia a la palabra de Dios es fe. Y Dios dice que tenemos que honrarlos con los bienes y con las primicias. Hay que poner a Dios en primer lugar. Óiganme,
Que no se les llene la boca a decir, como dice, Dios es mi vida, y no hace nada para Dios. Es mentira. Dios está primero, pero a la hora de poner la moneda, a la hora de poner la plata, chifla. No tiene un argumento. No, lo que pasa es que yo ayudo de otra manera. Mentira. Pongan a Dios en primer lugar. Damos diezmos, damos ofrenda, colaboramos con todo y no nos falta. Como iglesia hemos ayudado a otros hombres de Dios y a otras iglesias, y cuando más ayudamos, más Dios nos da. Un día se nos ocurrió comprarle un auto a un misionero para que pudiera predicar la palabra de Dios. Estaba viviendo en Israel. Y nosotros no teníamos mucho dinero, pero le compramos un auto. Un auto era caro en aquella época y ahora sigue siendo caro. No sé, es como si fuera un auto de $1.000.000, por lo menos. Y le compramos el auto. Ustedes no se dan una idea de cómo Dios bendijo a la iglesia y abrió las fuentes y la iglesia fue bendecida tremendamente. Y pudimos construir el colegio así, en forma muy rápida. Cuando dimos nosotros, un profeta vino y nos agarró a mi esposa y a mí y entonces nos oró y nos dijo, ahora, a partir de ahora, el dinero comenzará a pasar por vuestras manos. Porque nosotros habíamos estado en una orilla ahí orando al Señor y diciendo, Señor, ayúdanos a la iglesia, provéenos, prospéranos. Tenemos un proyecto, Señor, necesitamos ver tu mano obrando milagrosamente para el proyecto del colegio. Y apartamos una ofrenda y fuimos y la dimos ahí en el altar. Y este hombre que no nos conocía, que es el pastor José Satirio dos Santos, no sé si alguien lo conoce, nos hace pasar a la plataforma, estamos en el centro y nos da esa palabra. A partir de ese momento, Dios empezó a soltar recursos y pudimos construir el templo, que tenía una capacidad más o menos de unos 1.300 metros cuadrados, 1.400, lo construimos en 9 años. El colegio, que tiene la misma superficie, lo construimos en 4 años. Dios nos había bendecido. Honren a Dios con sus bienes. Decirle que está lo tuyo, honra a Dios con tus bienes. ¿Cuál va a ser el resultado? Porque hay un resultado. Dios dice que Él te va a prosperar y que nunca tendrás necesidad. No dice que no vas a pasar por alguna temporada de dificultad, pero Él te va a prosperar. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿qué lugar le estamos dando a Dios con nuestros bienes materiales? ¿Tiene Dios el primer lugar o el primer lugar lo tenés vos? Tengo que comprarme, tengo que ahorrar, tengo proyectos para mi vida. ¿Le estás dando a Dios? Tenés que aprender a darle a Dios. ¿Le estás honrando a Dios como Él se lo merece por ser Él nuestro Rey y Señor? Y no me vengas con el criterio, yo lo alabo con mi corazón y lo alabo con mis manos y lo alabo con mi boca. Sí, también yo lo hago eso. Pero la palabra de Dios no está hablando de eso. Está hablando de los bienes. Está hablando de poner del dinero que yo recibo por mi trabajo. Y créanme que yo aprendí a poner en práctica eso cuando era apenas un preadolescente. Cuando yo era un preadolescente y no trabajaba, solo trabajaba en las temporadas de las vacaciones. A partir de los 11 años empecé a trabajar en las cosechas por mi cuenta. Entonces, cuando no trabajaba, iba a una cajita azul que mi mamá tenía y de ahí ofrendaba. Y ofrendaba generosamente, porque no era plata mía. Y cuando empecé a trabajar, entonces dije, no, me costó mucho. Fui a cosechar, hacía un promedio de 35, 37 cajas de durazno por día. Era mucho trabajo. Y tener que dar de tanto trabajo, me picó mucho el cuerpo, el durazno pica, la transpiración y lo demás. Y ahora tengo que dar el diezmo. Y ahora no podía ir a las cajitas, porque yo había cobrado. Entonces tenía que dar de lo mío. ¿Y cómo me costaba dar? Me costaba, pero lo hacía. Y me costaba mucho dar, pero lo hacía. Porque yo calculaba y decía, me costó mucho, pero lo hacía. Después Dios en el tiempo me bendijo. Y Dios también te quiere bendecir. Segundo punto, debemos soportar con paciencia nuestras aflicciones
porque ese es el camino de nuestro bienestar. Versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hablando de buenos padres y de hijos que tienen que ser corregidos. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Primero, menospreciar significa ignorar, tomar a la ligera. Hay gente que no le gusta que Dios le corrija. Hay gente que no le gusta que el profesor le corrija. Hay gente que no le gusta que los padres le corrijan. ¿Y por qué no les gusta? Por el orgullo. Somos orgullosos y no queremos que nos corrijan. Pero si no se nos corrige, entonces ¿cómo poder hacer las cosas bien? Por ejemplo, en el colegio, sea cualquier nivel, nos toman un examen y salimos mal. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que propone por ahí el gobierno? Aprobamos a todos aprobados. ¿Cómo saber si aprendí o no aprendí entonces? Si me aprobaron habiendo hecho un examen mal, el que estaba al lado mío lo hizo bien. Pero ¿cómo sé yo que lo hice mal? No lo sé, porque me aprobaron. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que corregirme. Entonces, cuando yo me encontraba con una nota en una oportunidad, en toda la escuela primaria me encontré con un aplazado, porque antes hacían así, un 3 en una materia insólita, manualidades. Claro, era hacer cositas, qué sé yo, así. Y entonces no sé qué pasó, o no sé qué me pasó, no quise trabajar. Yo ya quería sentar ladrillos, quería armar columnas. Y estos me tenían ahí con una cosita, haciendo una bufandita, qué sé yo, qué tontera, no voy a decir lo que estoy pensando, pero una cachada. Y entonces, claro, a mí no me daba. 3 me puso. Claro, tuve que sacar una muy buena nota, si no, terminaba aplazado, no sé qué me iban a hacer, si me iban a mandar preso, qué sé yo, no sé. Pero el asunto es que no me gustó ver un 3 colorado en la libreta. Entonces digo, no, tengo que mejorarme. Y era encima en una materia que no era de las más importantes. Pero yo no quería eso. Entonces, hay gente que no quiere ser corregida. Que no te moleste cuando te corrijan para bien. Que no te moleste. Menospreciar significa ignorar, tomar a la ligera. La idea es que no debemos tomar la reprensión de Dios a la ligera. Cuando Dios nos reprende, cuando Dios nos llama la atención, y a veces queremos hacer cuenta que no me quiso hablar a mí. Y yo he tenido situaciones, créanme, donde Dios me ha usado para hablarle a algunas personas y las personas no quieren escuchar. Y entonces el Señor me ha dicho, quiero que vayas y que le digas que no voy a hablar más con ellos hasta que no me hagan caso. Y he tenido que ir y decirles, no hablaré más contigo. Porque si Dios te dijo algo y no quisiste hacer caso, ¿por qué Dios te va a seguir hablando si no le haces caso? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué va a hacerlo si Él es Dios bueno, Dios justo? Y es Dios. Entonces, cuando Dios te hable, hazle caso. Dios te habló recién y te dijo que tenés que honrarlo con tus bienes. Eso no es para decir, no, yo voy a seguir haciendo igual. No, tenés que honrar a Dios con tus bienes. Un día se te va a acabar el chorro y vas a ser un infeliz en tu vida. Y ese no era el propósito de Dios. Dios quería que fueras feliz. Y Dios quería bendecirte con todo y en todo. Dios quiere que disfrutes con Él de su vida. Dice el texto bíblico, no te fatigues. La expresión significa no te enojes, porque dice no te fatigues de su corrección. No te enojes cuando Él te corrige. Y Dios nos corrige a través de nuestros padres. Y Dios nos corrige a través de los pastores, a través de los líderes de la iglesia. ¿Será cierto eso? Así Dios me corrigió a mí a través de los líderes que tenía en la iglesia y mis padres, que eran mis pastores también. Así que no rechaces cuando Dios te quiere disciplinar, porque Él te trata como hijo, por eso te disciplina. En Hebreos, en tercer punto es Dios te trata como hijo. Miren lo que dice Hebreos, no merece mayor explicación. 12, 8 al 9. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? ¿Cómo? Alguien que no tiene padre que lo reconozca. O sea, tiene un padre, pero no lo reconoce el padre. Entonces dice Dios, si se te deja sin disciplina, no sos hijo, sino que sos bastardo. No hijo. Por otra parte, tuvimos
a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedecemos mejor a Dios para tener vida? Muchos de nosotros tuvimos buenos padres, algunos tuvimos malos padres, pero buenos padres, y les hacíamos caso. ¿Por qué no le vamos a hacer caso a Dios? Dios es buen padre. Dios es buen padre. ¿Cuál es el resultado? Dice que vas a experimentar el amor de padre. Y eso es hermoso. Cuando estés en una situación de dificultad, es allí normalmente cuando uno ve a los padres. Cuando yo he tenido a mis hijos en sus situaciones, en enfermedad o en algún problema, los padres estamos más cerca. Cuando yo estuve mal o he estado enfermo, parece que Dios es más bueno. Dios sigue siendo bueno igual, pero se acerca más, te atiende mejor, te cuida mejor, te trata como hijo. Dios es nuestro Padre y Dios a vos te trata como hijo. No te trata como un bastardo. Él te reconoce como hijo. No seas rebelde al Señor. Cuando Él te hable, decile al Señor que sí. Mi reflexión en este punto es, ¿cómo te estás llevando con la corrección cuando Dios te corrige? Porque en la predicación Dios te corrige. Cuando Dios te exhorta, ¿cómo te llevas con eso? ¿Cómo te llevas con la disciplina del Señor? Que te está llamando para traerte cerca de Él, para que lo obedezcas. ¿Cómo te estás llevando con la palabra del Señor? ¿Cuántos de verdad leen la Biblia y entienden cuando leen? ¿Cómo te estás llevando? Porque hoy yo charlaba con alguien y decía, yo sé lo que dice la Biblia, solo que a veces no me gusta hacerlo. ¿Para qué leo entonces la Biblia? Dios me habla, me trata como hijo. No hay un mejor lugar que estar cerca de Dios el Padre. No hay un mejor lugar. Y nadie en la vida, por más que hayamos tenido o tengan ustedes padres que sean excelentes y los amen y los cuidan, Dios es mejor que el mejor. Él es mejor Padre. Vamos al tercer y último punto. Tercero, debemos poner toda diligencia en obtener la sabiduría, porque ese es el camino para tener sabiduría. El empecinarme que yo voy a obtener sabiduría, voy a ser diligente con eso y voy a alcanzar sabiduría. Dice la definición de esta palabra, vamos a ver enseguida el versículo 13 al 20. Diligencia, ¿qué entienden ustedes por diligencia? La carreta donde transportaban a la gente era una diligencia y también era una diligencia. ¿Qué se entiende por diligencia? Prontitud, agilidad, velocidad, interés en algo. Pero es prontitud. Eso es ser diligente. Una persona que actúa rápidamente frente a una situación, a una necesidad. Dice el texto. Perdón, no dice. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, incluye obviamente a la mujer, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia, o sea, el tener sabiduría, es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo, lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Está poniendo la sabiduría por encima de cualquier bien. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. O sea que el que encuentra la sabiduría, encuentra todo. ¿Y quién es la sabiduría? El Señor Jesús es la sabiduría. Sus caminos son caminos deleitosos. Dice, los caminos del Señor son deleitosos. Y todas sus veredas, todos los caminos del Señor son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. O sea que la sabiduría es fundamental y primordial en nuestra vida. Por eso la sabiduría es el Señor Jesús. Punto 1. La verdadera sabiduría consiste en conocer y en amar a Dios y en conducirse enteramente de acuerdo con su palabra. Eso es sabiduría. ¿Qué es sabiduría, pastor? Sabiduría es conocer a Dios y es amar a Dios y es obedecer en todo a Dios. Conocer, amar y obedecer. Eso es sabiduría.
¿Tienen sabiduría ustedes? Conozco, amo y obedezco. Segundo, la verdadera sabiduría, la cual nosotros no tenemos, naturalmente no la tenemos, viene de parte de Dios, se obtiene yendo a la palabra de Dios en oración sincera. Cuando uno va a leer la Biblia, por eso es importante leer la Biblia y orar y hacerlo con sinceridad. Chicos, yo soy viejo y en las mañanas oramos con mi esposa y todavía seguimos llorando en la presencia de Dios. Porque queremos conocer la voluntad de Dios, porque queremos que nuestro camino sea ordenado, porque queremos que Él nos dirija en todas las cosas, queremos ser sensibles. Y eso nos emociona y lloramos en su presencia los dos como niños en las mañanas. Y eso no está mal. Yo estoy de alguna manera diciéndole a Dios lo que hay en mi corazón. Yo quiero agradarle a Él. La verdadera sabiduría se obtiene cuando uno va a la palabra de Dios en sincera oración. Y leemos juntos la palabra de Dios y oramos. Y esperamos que Dios nos hable. En ese momento, a lo largo del día, con el fuerte deseo de querer ser enseñados por Dios. Luego hay que poner en práctica lo que Dios nos enseña. Cuando uno va a orar, tiene que saber que Dios le quiere enseñar. Cuando uno va a leer la Biblia, tiene que saber que Dios le quiere enseñar. Y cuando Dios le enseña, generalmente lo que Dios nos enseña está en contra de lo que nosotros sabemos a veces. Entonces Dios quiere sacar cosas feas de nuestra vida y que se establezca su palabra en nosotros. Cuando Dios te hable algo, hacelo, obedecelo. Amén. Los resultados de la sabiduría están en ese texto que leímos ahí. El primer resultado es salvación, porque dice que nada puede compararse con tener sabiduría. Eso es salvación. En segundo lugar, largura de días. No dice que vas a ser un viejo. Cuando dice largura de días, dice que vas a tener muchos años, pero que vas a disfrutar de los años. Ustedes ven que mucha gente llega muy, muy mal físicamente, pero Dios quiere. Estaba escuchando a un psicólogo y entonces el psicólogo explicaba y decía de la gente que va a su consultorio, gente mayor, entonces todos los que han pasado por ahí, dicen que no son felices. Han vivido muchos años y no son felices. Entonces él trata de justificar y explicarle lo que es la felicidad para uno, no es la felicidad para otro. La felicidad es Cristo. Cuando uno tiene a Jesús en el corazón, yo digo, ¿por qué no fui yo al psicólogo? Y entonces yo le diría, yo soy feliz. Y si me empieza a preguntar, le diría, le contaría en qué consiste mi felicidad. Mi felicidad es poder servir al Señor. Mi felicidad es seguir viendo a mi esposa a la cara, poder decirle que la amo, saber que ella me ama, poder dormirnos con un que descanses, mi amor, y a la mañana siguiente, ¿cómo estás? ¿Estás muerta? ¿Estás viva? Despertarnos, desayunar juntos, orar juntos, leer la Biblia juntos, cantar juntos, poder ver a mis hijos sirviendo al Señor, ver a mi nieta creciendo, ver la iglesia, que mi vida tiene sentido. ¿Qué más puedo pedir? Una vida feliz. Pero él dijo, toda la gente que pasa por mi consultorio ha llegado a la conclusión de que no son felices. Dios quiere que sea feliz. La felicidad está en el Señor. Largura de días, pero con felicidad. Riquezas y honra. Porque hay algunos que tienen riquezas y son unos chorros. Entonces tienen deshonra. Pero Dios quiere darte honra también. La hizo trabajando. Dios lo bendijo. Felicidad y realización. ¿Saben lo que es realización? ¿Saben lo que es la realización? Es como cuando uno sabía que tenía un montón de trabajo para hacer y lo terminó y entonces se sienta. Y dice, qué bien. Neyri, hacete unos mates. Y entonces está reventado ahí. Y trae los mates. Y viene el hijo y trae la picada. Oh, más realización. Trabajo terminado, todos contentos, la esposa en la mesa, los hijos, el perro se porta bien. Realización, qué lindo. Salió todo como Dios dijo que iba a salir. Realización. Dios quiere que tengas realización. No la vas a tener ahora, la vas a tener el día de mañana, pero la vas a tener. Y paz.
Cuando yo era adolescente y jovencito, yo predicaba de la paz, pero no sabía qué tan importante era la paz. Pero cuando fui mayor, empecé a entender qué importante que es tener paz en el corazón. Hay dos cosas, o tenés paz o tenés una guerra. Y muchos tienen una guerra, porque están en guerra con Dios. Porque Dios te dice algo y vos haces otra cosa. Dios te dice, honrame con tus bienes. Estás en guerra. Dios te dice, es sabiduría lo que tenés. No, lo que necesito, como me han dicho algunos, es plata. Pero ¿saben qué? La sabiduría trae la plata. Porque la sabiduría es Jesús. Mi pregunta para reflexionar, ¿te estás tomando tiempo para buscar a Dios y la sabiduría que solamente Dios puede dar? ¿Lo estás haciendo en oración sincera? ¿Te acercás a Dios para decirle, Dios, yo necesito que me des sabiduría? Quiero que cierren por un momento los ojos, por favor, y quiero que reflexionemos en esto. Cuando nos rendimos al Señor Jesús, nuestra visión de las cosas, nuestra visión de la vida es cambiada. Cuando no nos rendimos al Señor, terminamos peleando y peleados con Él. Por eso es mejor rendirse al Señor. Lo que nos está proponiendo la palabra de Dios, lo que nos está proponiendo Dios en realidad, es que lo pongamos a Él en primer lugar en nuestras vidas. Dios va primero en todas las cosas, no de palabras, sino de hecho y en verdad. De ninguna manera Dios quiere ver tu vida desperdiciada, quedada, quebrada, frustrada, sin correctas expectativas, sin su propósito, sin realización en Dios. Pero el diablo ha salido a la casa de tu alma y lo hace a través de amistades que no son buenas para apartar tu corazón de Él. Y a veces esas amistades están dentro de la iglesia que no han tenido una experiencia personal con Jesús, entonces se conducen en la carne para perjudicar a los que no están firmes en la fe. Ojalá que vos te afirmes en la fe y entiendas que tenés que entregarle a Dios tu vida y ponerlo a Él en primer lugar. Aunque tus amigos digan, pero me estás defraudando. Sí, pero yo quiero ser amigo de Jesús. Eso depende de tu actitud, de tu valor como persona. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida de plenitud y felicidad que Dios me ha preparado? Hemos visto 6 cosas en estas 2 semanas. Debo ser constante en mi compromiso con Dios, primero. Segundo, debo vivir en obediencia a la palabra de Dios. Tercero, debo conservar el temor de Dios para ser santo para Él. Cuarto, lo vimos hoy, debo servir a Dios con mis bienes materiales. Quinto, debo soportar con paciencia los problemas y aflicciones que hay en la vida. Y en sexto lugar, debo poner todo mi interés en obtener sabiduría. ¿Cuántos entendieron la palabra? Y en verdad, y no por costumbre, hoy dicen, yo voy a poner a Dios en primer lugar en mi vida. Y si lo has hecho antes, bueno, hoy lo reafirmas. Pero lo voy a hacer de en serio. Y aunque vengan presiones sobre mi vida, y aunque vengan aflicciones sobre mi vida, y aunque vengan pruebas como me han sobrevenido también a mí en mi vida, yo voy a conservar mi compromiso y voy a poner a Dios en primer lugar en mi vida. No voy a decir que Dios está en primer lugar cuando no estoy dispuesto a darle mi mejor ofrenda, ser fiel en el diezmo y jugarme por Él. No voy a decir que Dios es mi prioridad cuando no me levanto temprano para buscar su palabra, para orar y para saber qué quiere Él de mí. Voy a poner a Dios en primer lugar en mi vida y lo voy a hacer de verdad. Cuando yo entendí eso, tuve que empezar a levantarme a los 12 años
a las 6 de la mañana para leer la Biblia y orar, porque después había que ir al colegio a las 8. Entonces necesitaba tener más tiempo, porque yo quería que Dios estuviera primero en mi vida. Y lo empecé a hacer y tuve muchas luchas por varios años. Pero el Señor me acompañó y Él me ayudó. Y yo estoy acá solo por aquellas decisiones de mi preadolescencia que después se transformaron en mis decisiones, las cuales se fueron afianzando, afirmando. No se fueron cambiando, se fueron mejorando. Dios va primero en mi vida. Dios tiene que ir primero en tu vida. Quiero que pongas en tu corazón, tengo que aprender a poner a Dios en primer lugar, comenzando por el día de hoy, no de mañana, sino por ahora mismo. Ahora mismo. Dios en primer lugar. Dios en primer lugar. ¿Cuántos van a decirle eso al Señor? Pónganse en pie y levanten sus manos al cielo. Dios, yo te pongo a ti en primer lugar. Algunos jóvenes han hecho un extra que yo no pedí. Bueno, eso está en el corazón de cada uno y eso está muy bien, porque es como sellar la palabra de Dios. Levanten sus manos aquellos que dicen, yo voy a poner a Dios en primer lugar hoy en mi vida. Hoy y siempre. Dios estará en primer lugar. Dios estará en primer lugar, siempre. Hay un coro que solíamos poner hace tiempo de Danny Driggs que dice, santifícame, Señor, lávame. Podemos ponerlo y escucharlo un momento mientras ustedes hacen una oración de corazón. Aleluya. Te bendecimos. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor, mis emociones. Gracias te damos, Señor Jesús. Someterme a servir en integridad. Gracias te damos, Jesús. Caminar por fe. Aleluya. Y no por condiciones. Gracias, Señor. Dependiendo de tu Aleluya. fuerza y no de mi habilidad. El deseo de mi carne una vez más se opone, mas mi espíritu es fiel a tu llamado. Gracias, Y una lucha te bendecimos. se desata muy Te profunda en mí bendecimos, Señor. cuando encuentras a tu siervo de rodillas ante ti. Te bendecimos, Señor. Santifícame, Señor. Aleluya. Lávame, purifícame, Señor. Límpiame, Tómanos para ti. destruye en mí Te el ofrendamos hombre nuestra que vida. fui ayer. Te ofrendamos a ti Quiero lo hacer que somos, Señor. tu voluntad. Lo que tenemos, Señor, lo ponemos en este altar. Nos rendimos a ti, Jesús. Nos rendimos a ti, Jesús. Poco a poco voy llegando al varón perfecto. Señor, tú conoces mis debilidades. Oh, yo quiero parecerme más y más a Cristo. Y es por eso que me encuentras de rodillas ante ti. Santifícame, Señor, lávame, purifícame, Señor, límpiame, destruye en mí el hombre que fui ayer.
quiero hacer tu voluntad. Oh, santifícame, Señor, lávame, purifícame, Señor, límpiame, destruye en mí el hombre que fui ayer. Yo quiero hacer. Yo voy a pedirte que una mano la tengas arriba y la otra, aunque estés de pie o arrodillado, sentado no vayas, y la otra la pongas en tu corazón para que oremos al Señor. Quisiera que hagas tuyas estas palabras como si fueran tuyas y digas así: querido Dios, yo te doy gracias por tu presencia y por tu palabra. Quiero que me creas que de verdad y con todo mi corazón yo escojo ponerte a ti en primer lugar en mi vida, con todo lo que eso representa. Señor, yo quiero vivir para agradarte. Yo no quiero vivir como hasta el día de hoy. Yo creo que hay una vida mejor y yo quiero conocer esa vida, y como consecuencia quiero experimentar el día de mañana los buenos años, la felicidad, la plenitud, la provisión, la familia, la alegría y el gozo y la paz que tú das aún en medio de conflictos a los que te siguen, a los que te aman de verdad, a los que te ponen en primer lugar. Y en esta noche yo he puesto a Jesucristo en primer lugar en mi vida y ruego al Espíritu Santo que Él me enseñe todo lo que yo tenga que aprender, con tal de que siempre, siempre, siempre Jesucristo ocupe el primer lugar en mi vida. Espíritu Santo, todo lo que tengas que sacar de mi vida, solo dilo, yo lo haré. Yo quiero vivir agradando a Jesucristo. Yo quiero vivir para Él. Todo lo que me reste de vida, yo quiero vivirlo para Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor, por hablar a mi corazón, por enseñarme tu palabra. Y yo puedo responder, sí, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Lávame, purifícame, Señor. Límpiame, destruye en mí el hombre que fui ayer. Quiero hacer tu voluntad. Gracias. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, con sus manos levantadas? Yo te doy gracias, Señor. Gracias por hablarle a mi corazón. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Yo quiero verte crecer en Jesús. Quiero ver
que cada año de tu vida es mejor que el que pasó. No peor, sino mejor. Quiero verte prosperado. Quiero verte fortalecido. Quiero verte como un hombre o como una mujer que va adquiriendo sabiduría en el Señor. Pero todo esto está en Jesús. No se puede sin Jesús. Necesitamos poner siempre, todos los días de nuestra vida, a Jesús en primer lugar. ¿Me dicen un lindo amén? Gracias, gracias, Señor.